Bueno chicos, en este video vamos a ver la resolución de los tres temas que tuvieron en el parcial para que se puedan preparar, digamos, para lo que vendría a ser el recuperatorio. Pero antes que nada, vamos a ver el tema de los ciclos, porque no lo di en el primer video, entonces necesito que tengamos eso claro para poder, digamos, avanzar con el contenido. Primero que nada tenemos que saber lo que es un ciclo. Un ciclo es una repetición constante de un código, hasta que nosotros digamos cuándo tiene que cortar o hasta que se itere una determinada cantidad de elementos. En Python tenemos dos ciclos particularmente. Tenemos el ciclo for, que lo usamos cuando se obtiene una variable con el número exacto de iteraciones que vamos a realizar, y el ciclo while, que lo usamos cuando no sabemos el número de iteraciones que vamos a realizar y tampoco podemos obtener una variable de antemano con la cantidad de ciclos que tenemos o de iteraciones que tenemos que hacer. Vamos a ver un caso práctico simple de cada uno, porque cuando nosotros lo utilicemos, digamos, dentro de los ejercicios, como seguramente lo vieron en el primer cuatrimestre, se combinan. En esta parte, en el ciclo for, tenemos, por ejemplo, una lista de notas de un alumno solamente, de un alumno específico. Nosotros sabemos que el alumno tiene 9 materias, por lo tanto va a tener 9 notas. Y ya sabemos cuáles son las notas y la cantidad de materias. Como sabemos las notas y la cantidad de materias, podemos utilizar un ciclo for para ir iterando esa lista de notas. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos la palabra reservada for, generamos una variable que en este caso va a llamarse nota, y le especificamos cuál va a ser el iterable que nosotros vamos a justamente iterar o que vamos a recorrer. Un iterable es una estructura de datos que yo puedo recorrer con un for. En este caso el iterable es una lista, puede ser una tupla, puede ser un diccionario también. Y en este caso específico la lista se llama lista notas alumno. Si yo simplemente imprimo cada una de las notas que se está iterando, lo que hace esta variable, que se llama nota, es básicamente tomar cada una de las variables que se encuentran dentro de la lista y el print las imprime de forma vertical. Ejecutamos ahí y fíjense cómo se imprime. Pero yo lo que necesito es sumarlas. Por lo tanto, para poder sumarlas, voy a generar una variable que se va a llamar acumulador o acum y va a ser igual a 0 al principio. Porque lo que va a hacer es ir, digamos, nutriéndose o se va a ir sumando cada una de las notas que se van iterando. ¿Cómo hacemos para irle sumando a acumulador o a la variable acum cada una de las notas? Decimos que acum va a ser más igual, ya hablamos de la asignación de suma en el primer video y ya lo venimos hablando en el primer cuatrimestre, así que ya a esta altura creo que lo deben tener claro. Acum va a ser más igual nota. Entonces va acumulando obviamente cada una de las notas. Una vez que nosotros salimos del for, imprimimos con print el valor final de acum. Por ahora solamente tenemos la suma, todavía nos falta saber el promedio. Ejecutamos y acá tenemos la acumulación de las 9 notas que me dio 63. Para poder saber la cantidad de notas que tiene el alumno, ya sabemos que son 9, pero lo que podemos hacer es utilizar en Python un método o una función que ya viene incorporada que se llama len, para poder saber la longitud de un iterable. En este caso, el iterable del cual nosotros necesitamos saber la longitud es lista notas alumno. Lo que devuelva esta longitud se tiene que guardar en una variable. En este caso, la variable se va a llamar cantidad materias. Cantidad de materias va a ser igual a la longitud de lista notas alumno. Ahora voy a agarrar y voy a imprimir esta variable, que obviamente va a guardar un 9. Cantidad materias. Ejecuto. Y acá tiene un 9, porque ¿cuántos números tengo yo dentro de esta lista? 9. Si yo agregara uno más, me diría que tiene 10, y así sucesivamente. Y ahora, para nosotros poder determinar un promedio, tenemos que agarrar, sumar todos los elementos que se encuentran dentro de la lista, como ya lo hicimos, y dividirlo por la cantidad de elementos que hay en la lista, que ya lo hicimos. Entonces lo único que nos queda es la división. Acum dividido cantidad de materias. Ejecuto. Primero que nada voy a borrar este print cantidad de materias y ahora sí lo ejecuto. Y ahí me da que el promedio exacto es 7. Juro que ni siquiera hice la cuenta antes, de puro pedo me salió que es un promedio exacto de 7. Si por alguna casualidad yo, por ejemplo, acá en vez de 9 tengo un 4 y ejecuto de nuevo, fíjense que me da un 6,44 periódicos. Si yo quisiera disminuir la cantidad de decimales de precisión, yo podría utilizar acá un método que se llama round, que es para redondear el resultado, que ya lo vimos en el video anterior. Encierro la operación o la división en este round y me da un 6. Si yo quisiera especificar 2 decimales de precisión, por ejemplo, luego de la división,
tengo que colocar una coma y especificar o escribir un 2. Y ahora me dice que la división da 6,44. Ahora vamos con el ciclo while. Vuelvo a repetir, el ciclo while lo utilizamos cuando no sabemos el número de iteraciones que vamos a realizar. ¿Cuándo puede suceder en un caso particular mío? Cuando yo no sé cuántos son los alumnos que se van a presentar, por ejemplo, en un final a rendir. Entonces yo tengo que ir cargando en un sistema cada una de las notas. Obviamente que los alumnos que no se presentan, bueno, contaría como si fuera un 1, pero yo tengo que, primero que nada, saber cuál es el promedio de los que asistieron a rendir. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo no sé cuántos se van a presentar a rendir, simplemente sé que me fueron dando lo que vendrán a ser los parciales, después los tengo que ir contando en mi casa e ir cargando las notas. Bien. Yo voy a generar una variable que se va a llamar nueva nota, y esta variable va a ser igual a un entero que se va a ingresar a través de un input. Recordemos que input es el método que nosotros utilizamos para poder ingresar datos dentro de la consola. Y dentro del input nosotros también podemos especificar la instrucción. La instrucción que le vamos a dar al usuario es: ¿quiere ingresar una nueva nota? Una vez que el usuario presione que sí, para que el usuario presione que sí, lo primero que tenemos que hacer es: voy a colocar un ~n para que las opciones estén debajo de la pregunta. Le voy a poner un sí acá y le voy a decir que el 1 va a ser igual a sí. Por lo tanto, si el usuario ingresa 1, quiere decir que va a ingresar una nueva nota. Para que esa variable, cuando yo le ingreso 1, tenga alguna acción específica, vamos a decir que mientras nueva nota sea igual a 1, porque recordemos que el doble igual es una comparación y un solo igual es asignación, le vamos a indicar al usuario con un float que se va a ingresar a través de un input, le vamos a indicar que ingrese la nueva nota. Si quisiéramos también podríamos asignarle la posibilidad de que le agregue el nombre del alumno, pero en este caso está de más porque es simplemente a efectos prácticos. Todo este procedimiento o esta línea de código se va a guardar en una variable que se va a llamar nota. Y esa nota se va a guardar dentro de la lista promedio final. Entonces vamos a agarrar y vamos a decir que lista promedio final va a guardar esa nota. ¿Cómo lo guarda? Con un método que se llama append. Ese método guarda la nota en la última posición. Posteriormente le tenemos que volver a preguntar al usuario si quiere agregar una nueva nota. Entonces voy a agarrar y voy a copiar esta línea de código, porque es básicamente igual. La voy a pegar acá, con control V. Y acá le voy a preguntar al usuario si quiere volver a ingresar una nueva nota. Si el usuario ingresa 1, todo este bloque de código se va a volver a ejecutar. Vamos a ver si funciona. Ejecutamos acá. Y acá me pregunta, ¿quiere ingresar una nueva nota? 1 para sí. Voy a ingresar 1. Ingrese la nueva nota. Voy a decir que la nota fue un 8. Acá tuve un error porque el append lo escribí con una sola P y va con 2. Ejecuto. Y ahí me pregunta, ¿quiere ingresar una nueva nota? 1 para sí. Ingreso el 1. Me indica que tengo que ingresar la nueva nota. Voy a ingresar un 9. ¿Quiere volver a ingresar una nueva nota? Voy a ingresar un 1 para sí. Me pide que ingrese la nueva nota. Voy a ingresar un 8. Me pregunta nuevamente si quiere ingresar una nueva nota. Voy a ponerle que sí con un 1. Y voy a ingresar una nueva nota que va a ser un 5. Y acá me vuelve a preguntar si quiero volver a ingresar una nueva nota. Esta vez le voy a poner que 0. Y se debería de ejecutar el ciclo y en efecto se ejecuta porque ya no me pregunta o no me indica de nuevo que ingrese una nueva nota. Hasta acá el algoritmo está perfecto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Primero que nada establecemos una lista promedio final, que es para guardar todas las notas y para después posteriormente sacar el promedio, que inicia vacía porque nosotros no sabemos cuántos alumnos se van a presentar al examen. Posteriormente se le indica al usuario si quiere ingresar una nueva nota. En el caso de que el usuario ingrese 1, se va a guardar esa variable dentro de nueva nota. En realidad se va a guardar cualquier variable que nosotros ingresemos acá, mientras sea un entero. Pero si esa nueva nota es 1, quiere decir que el usuario quiere agregar una nueva nota. Se le va a indicar al usuario que ingrese la nueva nota y se va a guardar dentro de la variable nota. Lista promedio final agrega esa nota y se le va a volver a preguntar al usuario si quiere volver a ingresar una nueva nota. Si el usuario ingresa 1, todo este bloque de código se ejecuta de vuelta. Si el usuario ingresa cualquier otro número diferente de 1, el while se corta. Fíjense lo que pasa si yo no
escribo esta línea de código que me ayuda a cortar o a continuar con el while. Ejecuto acá. El primero sí me lo va a preguntar porque está en esta línea de código y esta línea de código no está comentada. Me pregunta si quiero ingresar una nueva nota, le voy a ingresar que sí. Después me indica que ingreso una nueva nota, ingreso un 8. Otra vez me pide que ingrese una nueva nota, ingreso un 9. Otra vez me pide que ingrese una nueva nota, 5. Y así lo va a hacer indefinidamente. ¿Por qué? Porque no tengo una variable de corte, ¿sí? Yo no le puedo ingresar un nuevo dato a nueva nota. Se hace lo que se denomina bucle infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nunca le estamos dando un corte definitivo al while. Por lo tanto, siempre me va a indicar que ingrese una nueva nota y nunca va a realizar ninguna otra operación. Siempre se van a ejecutar las que estén dentro del while. Voy a parar esta ejecución. Cuando tienen un bucle infinito o algo particular que no les funciona dentro de Jupyter Notebooks, le ponen un interrupt de kernel acá, un stop, y ahora voy a descomentar esta línea de código. Ya tenemos el while, que es por ahí la parte más difícil. Ahora lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es ir sumando las notas para posteriormente dividirlas y saber cuál es el promedio de los alumnos que asistieron. Entonces voy a agarrar y voy a generar una variable acá que se va a llamar acumNotas, que va a empezar en 0, y acumNotas va a ir sumando con más igual esa nota que acaba de ingresar el usuario. De hecho, es más, en realidad la tiene que acumular acá. Una vez que se acumulan todas las notas, vamos a agarrar y vamos a generar una variable que se va a llamar cantidad alumnos. La cantidad de alumnos va a ser directamente proporcional a la cantidad de notas que yo tengo, por lo tanto, para poder sacar la cantidad de alumnos, yo tengo que sacar la longitud de lista promedio final. Y voy a decir que el promedio final va a ser igual a acumNotas dividido la cantidad de alumnos. Voy a imprimir promedio final y vamos a ver si en efecto me saca un promedio correcto. Voy a ejecutar este bloque de código y me pregunta si quiero ingresar una nueva nota, le voy a decir que sí. Me va a indicar que ingrese la nueva nota, voy a poner un 6. ¿Quiere volver a ingresar una nueva nota? Nuevamente le voy a decir que sí. Me indica que ingrese la nueva nota, le voy a poner un 8. Me pregunta si quiero volver a ingresar una nueva nota, le voy a poner que sí. Me indica que ingrese la nueva nota, le voy a poner un 9. Me pregunta de vuelta si quiero volver a ingresar otra nota, le voy a ingresar que sí. Y otra vez me pregunta o me indica que ingrese la nueva nota, le voy a poner un 5. Y ahora me vuelve a preguntar si quiero volver a ingresar una nueva nota, le voy a poner que no. Y me dice que el promedio es de 7. Este sí lo calculé, en efecto es 7. ¿Por qué? Porque 6 y 8 me da 14, y 9 me da 23, y 5 me da 28, 7 por 4, 28. Bien, funciona correctamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal que nosotros tenemos entre el for y el while? Básicamente que el for lo utilizamos cuando sabemos cuáles son la cantidad de elementos que nosotros tenemos que iterar, y el while cuando no sabemos la cantidad de elementos que queremos iterar. Por otra parte, hay que decir que el for, además de iterar cada uno de los elementos que se encuentran dentro de una estructura iterable, puede iterar las posiciones, que a veces es más útil. Por ejemplo, en este caso, podríamos saber la cantidad de elementos que se encuentran dentro de lista notas alumno antes de poder iterar el for, y podemos iterar esa cantidad de materias. ¿A qué me refiero con eso? Voy a cortar esta línea de código con control X, la voy a pegar acá, y acá voy a decir que cada nota se va a iterar dentro de cantidad materias. Acá me va a dar un error. ¿Por qué? Porque cantidad materias no es un iterable, es un entero que básicamente es la cantidad de notas que tiene lista notas alumno. Esto no es un iterable, ¿sí? Si yo agarro e imprimo cantidad de notas, primero que nada acá me va a dar un error, obviamente. Ejecuto esto y acá me dice que cantidad de notas, primero que nada, no está definido porque es cantidad en materias. Ahora sí. Ejecuto y acá me dice que la cantidad de materias es 9, pero después me dice que un objeto entero no es un iterable. ¿Por qué? Porque el intérprete de Python está intentando iterar cada una de las notas que se encuentran dentro de cantidad de materia. Cantidad de materia lo que tiene es un 9, no tiene ninguna nota. Si tiene la cantidad de las notas. Y los iterables son listas, tuplas o diccionarios, no los números enteros. Pero sí este número, cantidad de materias, esta variable, me puede llegar a servir a mí para poder iterar los elementos que yo tengo en una lista.
¿Por qué? Porque me sirve para poder establecer un rango. Un rango lo único que hace es contar la cantidad de números que existen entre 0 o desde 0 hasta el número que nosotros especificamos. El número que nosotros especificamos acá es cantidad de materias. Cantidad de materias vale 9. Entonces yo puedo agarrar y puedo decir que nota se va a iterar en el rango, en range, de cantidad de materias. Va a ser lo siguiente. Primero va a iterar el 0, después el 1, después el 2, después el 3, el 4 y así sucesivamente hasta llegar al 8, ¿sí? No llega al 9, no llega a tocar el último valor. ¿Por qué? Porque inicia desde 0. Entonces, itera 9 valores desde el 0 hasta el 8 incluida. Por lo tanto, ¿sí? Si yo acá imprimiera nota, no me imprimiría las notas, sino la cantidad de posiciones o cada una de las posiciones dentro de lista notas alumno. Es decir, primero la posición 0, después la 1, porque recordemos que cada uno de estos elementos que están dentro de la lista notas alumnos ocupa una posición dentro de esa lista. Fíjense, acá ya nota, ya no me imprime cada una de las notas, me imprime cada una de las posiciones. Ejecutamos ahí. Y fíjense que ahí me dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Eso es lo que va. Acumulador obviamente va acumulando cada una de esas notas. Es decir, 0 y 1 me da 1, después 2 me da 3, después 3 me da 6, y 4, 10, y 5, 15. Y 6, 21, y 7, 28, y 8 me da 36. ¿Sí? Si yo agarro e imprimo acum acá, como me va acumulando cada una de las posiciones, cuando yo imprimo acum acá, me va a imprimir un 36. ¿Sí? Fíjense, 36. 36 dividido 9 me da 4. 9 por 4, 36. Porque recordemos que nosotros acá lo que estamos haciendo es la operación de la acumulación dividida la cantidad de materias. La acumulación de que de las notas. Teóricamente. Acá ya no tenemos notas. Acá tenemos posiciones. ¿Cómo hacemos para poder acceder a cada una de las notas a partir de la posición o el índice? En realidad lo que recorre es el índice. A índice siempre se lo denota con I. Bueno, lo que tenemos que hacer es decir que acum va a acumular lista, notas, alumno en la posición I. Es decir, va a agarrar I y como en la primera posición I vale 0, me va a decir, bueno, ¿qué tenemos en la posición 0? Y tenemos un 5, entonces ese 5 se va a acumular en acum. Después en la siguiente posición I va a valer 1. Entonces va a agarrar lista notas alumnos en la posición 1 y me va a decir, ¿qué tenemos en la posición 1 de listas alumnos? El 9. Y va a hacer el mismo procedimiento con todo. Y al 5 que valía antes acum, porque me había acumulado el 5, le va a acumular el 9, 9 y 5, 14, y después le va a acumular el 6, y después el 7, y así sucesivamente hasta llegar al número final. Y ahora ejecutamos y fíjense que ya me da que son 58 y 6,44, que básicamente es el mismo promedio que nosotros teníamos antes. 58 es la acumulación de todas las notas. Entonces, hacer lista notas alumnos de I, cuando nosotros iteramos el rango de la cantidad de elementos que tiene lista notas alumnos, es lo mismo que agarrar e iterar cada una de las notas dentro de lista notas alumnos. Puede ser que ustedes se pregunten, ¿y para qué necesito yo iterar cada una de las posiciones o cada uno de los índices de un iterable si lo puedo hacer tranquilamente de una manera más fácil? Generalmente se suele iterar las posiciones o índices cuando nosotros necesitamos ubicar un elemento o una serie de elementos que cumplen con una determinada condición dentro de una estructura, como puede ser una lista, una tupla o un diccionario. Por ejemplo, cuando ustedes tuvieron que resolver lo que vendrían a ser los parciales, se encontraron con el desafío de que tenían que buscar los índices de los gimnasios que tuvieran mayor membresía o que hayan obtenido más ganancias con las membresías. Algo muy similar tenían con los vuelos y también puede llegar a ser útil en cualquier otro tipo de ocasión, como por ejemplo si necesitamos iterar más de una estructura de datos. Bueno chicos, ya en esta parte del video vamos a hablar directamente de lo que vendría a ser la resolución de los temas de los ejercicios que tuvieron en el parcial. Ahora bien, solamente voy a resolver el tema 1. Iba a resolver todos los temas, pero no me va a alcanzar el tiempo para poder generar diapositivas y poder explicarlos a todos en detalle. Al principio lo iba a resolver codificándolo, pero para eso ven los videos que tuvimos a lo largo del cuatrimestre y ya está. No tiene mucho sentido. Voy a tratar de explicar paso por paso el tema 1 para ver si lo pueden entender y a partir de ahí entender la lógica para poder resolver el resto de los ejercicios. Primero que nada, ¿qué dice el tema 1? Es sobre manejo de membresías de un gimnasio. Pide elaborar un algoritmo para gestionar las membresías de un gimnasio, considerando diferentes tipos de membresía.
se pueden utilizar 3 listas para almacenar la siguiente información. En la lista 1 nosotros tenemos los tipos de membresía, por ejemplo, básica, premium, familiar. En la lista 2 tenemos la cantidad de miembros inscritos en cada tipo de membresía. En la lista 3 tenemos los ingresos totales generados por cada tipo de membresía. Y nos pide que el programa incluya un menú interactivo con las siguientes opciones. La primera opción tiene que ser para poder ingresar datos, es decir, le tiene que permitir al usuario ingresar el tipo de membresía, la cantidad de miembros y los ingresos generados. La segunda parte, o la segunda función o procedimiento del sistema, tiene que mostrar todas las membresías con sus respectivas cantidades de miembros e ingresos. En la tercera función tenemos que sumar todos los ingresos generados por las membresías utilizando un ciclo for. La cuarta función tiene que calcular el promedio de miembros y de ingresos entre todas las membresías. Para eso también vamos a usar un ciclo for. Después tenemos la quinta función, donde tenemos que mostrar la membresía con mayor cantidad de ingresos. En el caso de que haya varias membresías o más de una con la misma cantidad máxima de ingresos, hay que mostrarlas a todas. Para eso también vamos a utilizar un ciclo for. Por último, nos pide buscar un tipo de membresía específico y mostrar su cantidad de miembros e ingresos también. Estos 3 snapshots que tengo, o estos 3 trozos de código, pertenecen al algoritmo principal. En la primera parte yo lo que hago es establecer una lista de listas de forma arbitraria, donde la primera lista tiene los tipos de membresía, que son básica, premium y familiar. La segunda lista tiene la cantidad de personas inscritas en cada una de las membresías, que son 120, 80 y 45 respectivamente. La tercera lista tiene el ingreso que ha generado cada tipo de membresía. $60.000 para la básica, $96.000 para la premium, 67.500 para la familiar. Finalmente, tengo la lista de membresías, que lo que hace es almacenar las 3 listas que nosotros declaramos previamente. Es decir, la lista de tipos, la lista de cantidades de personas y la lista de ingresos. Fíjense bien que en la posición 0 yo tengo la lista de tipos, es decir, la lista que contiene los nombres de la membresía. En la lista número 1 o en la posición número 1 tengo la lista con la cantidad de personas que están asociadas a cada membresía. Mientras que en la lista número 2 tengo el ingreso que ha generado cada una de las membresías. En la siguiente captura de código tenemos una cadena de caracteres multilínea. Recordemos que las cadenas de caracteres multilínea se establecen, ¿sí?, con 3 comillas dobles al inicio y 3 comillas dobles al final. Puede ser también con 3 comillas simples al inicio y 3 comillas simples al final. ¿Para qué nos sirve esta cadena de caracteres multilínea? Para poder mostrarle el menú al usuario, ¿sí? Para poder decirle cuáles son las opciones que tiene. Porque en la posición 1 tenemos para ingresar datos, o en la opción 1, en la opción 2 tenemos para mostrar membresías, en la opción 3 tenemos para sumar los ingresos totales, en la opción 4 tenemos para calcular promedios, en la opción 5 para mostrar la membresía con mayor ingreso, en la opción 6 para buscar una membresía específica, y la opción 7 que sirve para salir. Esta pequeña captura fue un error mío por una razón muy simple, y es que volví a declarar la lista de membresías porque pensé que no la había declarado las líneas de código anteriores. Así que si lo llegan a ver, es simplemente un error. Si lo borran, funciona igual. Bien, ¿dónde es que nosotros vamos a utilizar esa cadena de texto multilínea con el menú? Nosotros lo vamos a utilizar cuando le pidamos al usuario que ingrese una opción. Fíjense que acá mismo se está cargando el menú. Eso quiere decir que además de poder ver el mensaje ingresa una opción, va a poder ver en la parte de abajo todo este menú cargado. Porque queda muy incómodo para poder escribir todo en una misma línea de código. Entonces es preferible hacerlo en 2 líneas de código. Fíjense esto. El usuario tiene que ingresar un valor que se va a convertir entero. ¿Cómo lo va a ingresar? A través de un input. Esto quiere decir que el valor se va a pedir por consola. ¿Cuáles son las opciones que tiene que ingresar el usuario? Tiene que ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ingresa 7, directamente sale del while.
Este while tiene indentado dentro, ¿sí?, las diferentes opciones o las diferentes llamadas a las funciones y procedimientos que nosotros tenemos para poder trabajar. Ahora bien, si el usuario ingresa 1, se va a ejecutar la función ingresar datos. La función ingresar datos tiene como argumento lista membresía, es decir, la lista que nosotros ingresamos o que establecimos previamente con los tipos, las cantidades y los ingresos, y va a devolver un valor. Ese valor que va a devolver también va a ser lista membresía, por lo tanto se va a guardar en la misma variable. ¿Esto qué quiere decir? Que va a modificar la lista que nosotros establecimos previamente, digamos, de forma predeterminada. Esta es la función ingresar datos. ¿Qué es lo que hace? Bueno, como ya lo dijimos previamente, le estamos pasando la lista de membresías, donde los tipos son básica, premium, familiar. Básica tiene 120 usuarios o 120 personas inscritas. Premium tiene 80, familiar 45. Básica tiene un ingreso de $60.000, premium $96.000 y familiar $67.500. ¿Sí? Todas esas están ingresadas dentro de lista de membresías, que es lo que estamos pasando nosotros como parámetro. Previamente lo ingresamos como argumento. Una vez que leímos esto, vamos a ver esta línea de código donde se le pregunta al usuario si quiere ingresar una nueva membresía. Fíjense que acá tenemos un barra n. Un barra n es un salto de línea. Cuando nosotros establecemos una cadena de caracteres multilínea, no es necesario colocar el salto de línea al barra n, porque se realiza automáticamente. Pero en este caso sí, porque establecí todo en una cadena de texto normal, que tiene una comilla simple al inicio y una comilla simple al final. Este 1 igual sí, significa que cuando el usuario, o le da a entender al usuario, que si ingresa 1, es porque le especifica al sistema que quiere ingresar una nueva membresía. ¿Cómo se va a ver dentro del terminal? Se va a ver de la siguiente manera. ¿Quiere ingresar una nueva membresía? 1 para sí. Además de eso, se va a ingresar un input. Esto quiere decir que está esperando un valor. Ese valor se va a convertir entero y se va a guardar dentro de la variable ingresar. Acá, en esta parte, es donde está esperando que se ingrese un valor. Supongamos que el usuario ingresa 1. ¿Qué es lo que va a suceder si ingresa 1? Bueno, eso lo tenemos en la siguiente línea de código. Mientras ingresar sea igual a 1, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a ejecutar todo ese bloque de texto que está indentado. Recordemos, ¿qué es la indentación? Establece la jerarquía del código que se encuentra dentro de otro código. En este caso, todo este código que está remarcado acá se encuentra dentro del while. ¿Y cómo sabemos cuál es la indentación? Porque hay un bloque de sangría que establece la jerarquía del código. En este caso, digamos, lo demarqué en color verde para que se dieran cuenta. De la misma forma, todo este código se encuentra dentro de la función ingresar datos. ¿Por qué? Porque existe un bloque de sangría que especifica eso, que todo el código que está escrito acá se encuentra dentro de ingresar datos. En otros lenguajes de programación, la indentación es algo optativo, que es muy recomendable, pero no es obligatorio. En Python sí es obligatorio porque nosotros no tenemos las llaves para poder demarcar la jerarquía de código como puede llegar a pasar en Java. Entonces sí es necesario intentar el código para establecer la jerarquía de qué es lo que está dentro de qué. La primera línea de código que se va a ejecutar dentro del while le va a pedir al usuario que ingrese el tipo de membresía. Por ejemplo, básica, premium, familiar. Bueno, esas son las que yo ingresé previamente, digamos, de forma arbitraria en el código. Fíjense que no se convierta en ningún tipo de dato. ¿Por qué? Porque necesitamos que se mantenga como un string. Recordemos que si nosotros dejamos el input como está, se queda como una cadena de caracteres. Y se va a guardar dentro de la función, dentro de la variable tipo. Así es como queda el código. Nos pide ingresar el tipo de membresía, por ejemplo, las que ya existen, básica, premium, familiar. Supongamos que el usuario teclea empresarial. En la siguiente línea de código se le pide al usuario que tiene que ingresar la cantidad de miembros inscritos en esa membresía. Fíjense que acá, obviamente que el valor se ingresa a través de un input en el terminal, pero además de eso se convierte en un entero y después se guarda dentro de la variable cantidad. Entonces en el terminal nos va a aparecer obviamente el mensaje ingresar la cantidad de miembros inscritos en la membresía y supongamos que el usuario ingresa 120 miembros. Ese 120 se va a guardar dentro de la variable cantidad. Después se va a ejecutar esta línea de código que le va a pedir al usuario ingresar el ingreso, perdón por la redundancia, total generado por la membresía. Se va a ingresar otra vez
utilizando el método input que ya viene previamente establecido en Python, se va a convertir a flotante y se va a guardar dentro de la variable ingresos. ¿Cómo se va a mostrar en el terminal? Se muestra de la siguiente manera. Se establece el mensaje, ingresar el ingreso total generado por la membresía, y acá supongamos que el usuario escribe $96.000. Todavía ninguno de esos valores se guardó en ninguna de las listas que nosotros creamos previamente en el algoritmo principal. Acá es donde se empiezan a crear o a ingresar los valores en las listas. En lista membresía, en la posición 0, se va a guardar el tipo, digamos, de membresía. Por lo tanto, si nosotros vemos nuestra lista, fíjense que cuando nosotros establecimos los valores de manera arbitraria, en la lista 0 nosotros teníamos las membresías básica, premium y familiar. Pero ahora, como estamos agregando el nuevo tipo de membresía que era empresarial, la nueva lista queda de la siguiente manera: básica, premium, familiar y en el último lugar empresarial. Lo mismo va a pasar con el resto, digamos, de las listas. Vamos a la siguiente línea de código. Anteriormente teníamos lo que vendrían a ser 120, 80 y 45 personas en cada una, digamos, de las membresías. Esta es la lista número 1, ¿sí? Recuerden que en esta lista nosotros establecemos la cantidad de personas que están asociadas a cada una de las membresías. Ahora tenemos que agregar la nueva cantidad de personas que están dentro de lo que vendría a ser la membresía empresarial, que son 120. Y en la siguiente línea de código se agregan valores en la lista número 2. La lista número 2 hasta ahora tenía los montos: $60.000, $96.000, $67.500, y le tenemos que volver a agregar un 96.000 que pertenece, digamos, a lo que vendría a ser la membresía empresarial. Después se le va a preguntar al usuario en esta línea de código si quiere volver a ingresar una nueva membresía. Nuevamente se va a ejecutar, digamos, un salto de línea donde el 1 va a ser igual así y se va a mostrar en la parte de abajo. Como se muestra en el terminal, se muestra de la siguiente manera: quiere volver a ingresar una nueva membresía, 1 para sí. Y acá el terminal está esperando que el usuario ingrese un dato. Vamos a ingresar un 0 porque yo no voy a volver a explicarle los pasos de nuevo, así que ingresamos 0. Y se retorna directamente la lista de membresías, es decir, ya la lista con los valores agregados, los que teníamos antes, más la nueva membresía empresarial. Todo eso sucede si nosotros ingresamos el 1 y vamos a la función ingresar datos. Por lo tanto, la nueva lista membresías tiene la primera lista, donde tiene los nombres de la membresía, básica, premium y familiar, que ya estaban escritas, y empresarial, que es la nueva. La cantidad de personas inscritas en cada una de las listas: 120, 80, 45 y 120. Y también lo que vendría a ser el dinero generado por cada membresía: $60.000, $96.000, $67.500 y $96.000 de vuelta. Bien, hasta ahora en el tema 1 nosotros lo que hemos visto es toda la codificación, digamos, del algoritmo principal. Específicamente, creamos de forma arbitraria los valores para lista membresías, generamos una variable con una cadena de texto multilínea para que el usuario pueda ver cuáles son todas las opciones que tiene en el menú, le pedimos al usuario que seleccione una opción y ejecutamos el while. Específicamente ejecutamos o vimos con detenimiento lo que vendría a ser la función número 1, que es para poder ingresar los datos. Ya visualizamos todo lo que vendría a ser la codificación de la función ingresar datos. Pero ahora vamos a la opción 2. ¿Qué es lo que pasa si el usuario ingresa a la opción 2? Fíjense que acá tenemos la opción de mostrar membresías. Es decir, que se va a recorrer una a una cada lista que se encuentra dentro de lista membresías y cada elemento que se encuentra dentro de esas listas para que se pueda mostrar de forma más o menos amigable para que el usuario entienda qué es lo que tiene. Fíjense esto no es una función como tal, es un procedimiento porque no devuelve valores. Acá, cuando nosotros ingresamos el 1, hay un valor que se devuelve, que es la misma lista de membresías y se guarda dentro de esta variable que justamente se llama lista membresías. Pero acá no hay ninguna variable que recibe lo que devuelve este procedimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una función como tal. Aunque en Python se tratan los dos por igual, esto, digamos, de forma teórica y propiamente dicha, no es una función, es un procedimiento. Lo que sí hace, en este caso, puede ser que no, pero en este caso sí le pasamos argumentos. ¿Cuál es el argumento que le estamos pasando? La nueva lista de membresías, que ya no tiene 3 membresías, sino que tiene 4. Vamos a la codificación. Tenemos acá la función mostrar datos.
En la función mostrar datos le estamos pasando lo que vendría a ser la lista de membresías, que tenemos básica, premium, familiar, empresarial, lo que ya vimos anteriormente, con los datos. Fíjense que acá estamos utilizando una función o un método que ya viene previamente definido con Python, que se llama len. El len, para lo que nos sirve, es para poder establecer la longitud de un elemento iterable. Recordemos que los elementos iterables son las listas, las tuplas, los diccionarios. En este caso, yo estoy tratando de saber cuál es la longitud de lista membresías en la posición 0. ¿Qué es lo que yo tengo en lista membresías en la posición 0? La lista con los nombres de las membresías. ¿Yo cuántas membresías tengo? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, ese valor me va a devolver 4. Ese 4 se va a guardar dentro de longitud. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve ese 4? Para recorrer un rango. Fíjense que acá en la siguiente línea de código, yo estoy iterando i, puede ser el nombre de cualquier variable, generalmente cuando se recorre un rango por una convención, digamos, se utiliza i, se puede utilizar j, k o un nombre completo de una variable, no importa. Y se recorre un rango, como ya lo dije previamente. Ese rango se itera hasta llegar un elemento antes de longitud. ¿Longitud cuánto vale? 4. Recordemos que anteriormente habíamos establecido que longitud valía 4. Por lo tanto, empieza en 0 y termina en 3 incluido. Nunca llega al 4, siempre termina una posición antes. Es decir, recorre 4 posiciones. 0, 1, 2, 3. Eso es lo que hace. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder iterar cada uno de los elementos que nosotros tenemos dentro de lista membresías. En la primera iteración, i vale 0. Estamos en la primera, recuerden. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a la parte de atrás, fíjense que acá tenemos una cadena de información, que nuevamente es una cadena de texto multilínea, que tiene el tipo de membresía, fíjense que es un f-string, tiene el tipo de membresía y obviamente para poder ubicar esa información tenemos que establecer o ir a lista membresías a la posición 0 de i. En la posición 0 de lista membresías que tengo, obviamente los nombres de los tipos de membresía. ¿Y cuánto vale? Vale 0 en la primera iteración. Después, para poder acceder a cantidad de miembros, yo tengo que ir a lista membresías en la posición 1. En la posición 1 yo tengo esta lista de membresías. O mejor dicho, tengo estas listas con lo que vendrían a ser la cantidad de miembros. Y en lista membresía en la posición 2, ¿yo qué tengo? Los ingresos generados por cada membresía. Esta es la lista número 2. ¿Sí? Por lo tanto, en la primera iteración, i vale 0. Esto quiere decir que yo voy a recorrer la posición 0, 0, la posición 1, 0 y la posición 2, 0. ¿Cuáles son esas posiciones? Bueno, la posición 0, 0 es básica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en la lista 0 y en la posición 0 de esa lista. La posición 1, 0 es 120. ¿Por qué? Porque se encuentra en la lista 1 y en la posición 0 de esa lista. Y la posición 2, 0 tiene el 60.000. ¿Por qué? Porque se encuentra en la posición o en la lista número 2 y específicamente en la posición 0 de esa lista. Y lo que hace es recorrer cada uno de los elementos internos de esa lista. Una vez que se genera toda la cadena de información, se imprime esa cadena de información con todos los elementos que se acaban de generar o en realidad con todos los elementos que se acaban de recorrer. ¿Cómo se ve, digamos, en el terminal? Se ve más o menos de esta manera. Tipo de membresía básica, cantidad de miembros 120, ingresos generados 60.000. En la siguiente iteración, i vale 1. Todo esto sucede en una centésima de segundo, por eso es que nosotros no llegamos a verlo. Bien, como lo dije, en la segunda iteración i vale 1. Por lo tanto, se itera lista membresías en la posición 0,1. En la posición 0,1 yo tengo premium. También se itera lista membresías en la posición 1,1. En la posición 1,1 yo tengo 80, que es la cantidad de personas que yo tengo dentro de la membresía premium. Y después se itera también la posición 2,1. 2,1 es el ingreso generado por la membresía premium, que es $96.000. ¿Sí? Porque recordemos, la lista 0 contiene los nombres de las membresías, la lista 1 contiene la cantidad de personas inscritas en cada una de las membresías y la lista número 2 contiene el ingreso generado por cada una de las membresías. Vamos a la siguiente iteración, pero antes se tiene que volver a imprimir esa cadena de información que se acaba de generar con los nuevos datos iterados. Se imprime y me dice que el tipo de membresía es premium, la cantidad de miembros es 80 y los ingresos generados son $96.000. Bien. En la siguiente iteración i vale 2. Por lo tanto,
En la posición 0,2 yo tengo la membresía familiar. En la posición 1,2 yo tengo la cantidad de miembros que están asociados a la membresía familiar, que es de 45. En la posición 2,2 tengo lo que vendría a ser el dinero generado por la membresía familiar, que es de 67.500. Una vez que se recorren todos esos valores y se genera nuevamente la cadena de información, se tiene que volver a imprimir. Por lo tanto, se imprime el siguiente valor o se imprime la siguiente cadena. Tipo de membresía familiar, cantidad de miembros 45, ingresos generados 67.500. En la siguiente iteración, ¿cuánto vale I? Vale 3 y esta es la última iteración. Por lo tanto, vamos a tener que acceder a lista membresías en la posición 0,3. En lista membresías en la posición 0,3 tengo la membresía empresarial. También tenemos que acceder a la cantidad de miembros. La lista de la cantidad de miembros se encuentra en la posición 1 y tenemos que acceder a la posición número 3, que es de 120 miembros para empresarial. Y por último, para poder acceder a los ingresos generados por lo que vendría a ser la membresía empresarial, tengo que acceder a lista membresías a la posición 2,3, que me dice $96.000. Entonces, cuando yo imprima lo que vendría a ser la membresía empresarial, me va a decir tipo de membresía empresarial, cantidad de miembros 120, ingresos generados $96.000. Bien, eso es todo lo que hace mostrar datos. Como lo vieron, no devuelve absolutamente ningún valor, solamente los muestra, ¿sí? Y ahora vamos a la función número 3, que es para sumar ingresos. Esta función sí devuelve un dato y se guarda en la variable total. ¿Qué es lo que le estamos pasando? No le vamos a pasar toda la lista de membresías, solamente la que se encuentra en la posición número 2. Entonces, la lista con la que nosotros vamos a trabajar es simplemente la última. Esa última lista lo que contiene es básicamente la cantidad de ingresos generados por cada una de las membresías. ¿Para qué la vamos a utilizar? Para sumar el ingreso total. Entonces, esta lista, que es lista membresía en la posición 2, ahora se llama lista ingresos dentro de la función sumar ingresos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, total ingresa valiendo o empieza valiendo 0. Esta variable, total, lo que hace es ir sumando cada uno de los ingresos que se van iterando. Es un acumulador, porque básicamente esa es su función, ir acumulando cada uno de los resultados que se van realizando a medida que se van sumando los ingresos. Total empieza valiendo 0. Recordemos que I lo que hace es ir iterando cada uno de los valores que se encuentran dentro de lista ingreso. El primer valor que nosotros iteramos es el de $60.000, ¿sí? Entonces total, que vale 0, va a sumar I. Es decir que ahora total, en la primera iteración, termina valiendo $60.000, ¿sí? Pero se tiene que iterar hasta terminar con lista ingresos. En la siguiente iteración, I vale $96.000. Entonces lo que va a suceder es que nosotros tenemos que agarrar a los $60.000 y sumarle los 96.000 que nosotros tenemos en la siguiente iteración. ¿Por qué? Porque en la primera iteración total terminó valiendo 60.000. Le tenemos que sumar los $96.000, ¿sí?, que vale ahora ahí. En este caso lo que me queda es una suma total de $156.000. Por lo tanto, al terminar la segunda iteración, I vale $156.000. Pero todavía no termina porque tenemos que seguir iterando elementos dentro de lista de ingresos. Ya iteramos los 60.000, iteramos los 96.000, me quedaron $156.000, que es el nuevo valor de total. Pero ahora tengo que iterar el siguiente elemento, que son 67.500. Esos $67.500 se los tengo que sumar a los 156.000 que yo tenía antes. Entonces, 67.500 más 156.000 me da $223.500. Ahora total, para la tercera iteración, vale $223.500. Pero falta la última iteración con $96.000. Por lo tanto, a los $223.000 que antes valía total, le tengo que sumar los $96.000 que ahora vale I en la última iteración. Entonces le sumo los $96.000 y toda esta suma me da $319.500. Entonces, cuando se termina de iterar la lista de ingresos, total termina valiendo justamente $319.500.
Ese es el valor y eso es lo que hace suma ingresos. Va iterando cada uno de los elementos de lista ingresos, que recordemos que es lista membresía en la posición 2, y va tomando cada uno de sus valores y se van sumando a la variable total. Cuando se retorna ese valor total, se retornan esos $319.500 y se guardan dentro de esta función, o mejor dicho, dentro de esta variable que se llama total. Eso es lo que realiza lo que vendría a ser la opción 3. Y después, en esta línea de código, imprimimos ese total dentro de lo que vendría a ser el algoritmo principal. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no lo imprimiste directamente dentro de la función? Porque yo necesitaba que esa función devolviera un valor, no que lo imprimiera. ¿Por qué necesito que lo devuelva? Porque lo voy a utilizar acá. Fíjense que acá estoy volviendo a llamar a la misma función, sumar ingresos. ¿Para qué estoy llamando a la función sumar ingresos? Porque dentro de lo que vendría a ser la siguiente función, que es calcular promedios, yo necesito el total de los ingresos. Y también le tengo que pasar la lista de membresías en la posición 1. ¿Se acuerdan lo que tiene lista de membresía en la posición 1? Contiene lo que vendría a ser la cantidad de personas inscritas en cada una de las membresías. Entonces yo necesito pasar dos cosas. El total de ingresos generados, que lo tengo dentro de la variable total, y lo paso por acá, y la cantidad de personas que están inscritas dentro de lo que vendrían a ser cada una de las membresías, para calcular el promedio de ingresos generados y el promedio de personas inscritas. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense que ahí lo paso. También le paso la lista de membresías. Y ahora vamos a analizar este código para ver qué es lo que hace. En este caso, vuelvo a repetir, la única lista que le estoy pasando es la lista de cantidades, que es lista membresía en la posición 1. Y le estoy pasando el total de ingresos sumados, que recordemos que había sido $319.500. Ese era el total de ingresos sumados. El total de miembros empieza siendo 0. Acá tengo que hacer el mismo procedimiento para sumar la cantidad de miembros. Tengo que hacer el mismo procedimiento que hice para poder sumar el total de ingresos generados. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es iterar la lista de cantidades que tiene 120, 80, 45 y 120 miembros, sumarle esas cantidades a total miembros y después se va a tener que devolver ese valor, o vamos a utilizar ese valor para poder sacar el promedio de miembros. Entonces vamos paso a paso. El primer valor que nosotros tenemos que iterar es 120. ¿Sí? Recordemos que la variable cantidad vale 120 en la primera iteración. Y se lo suma a total miembros. Total miembros, ¿cuánto vale la primera iteración? Al inicio, ¿no? Vale 0. Por lo tanto, cuando yo le sumo cantidad, total miembros queda en 120. Pero después vamos a la siguiente iteración, donde cantidad vale 80. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer a 120 es sumarle 80. Y me queda 200. ¿Sí? Ahora, total miembros, para cuando termina la segunda iteración, vale 200. Pero todavía no terminó de iterarse lo que vendrá a ser la lista. Tengo que sumar 45. Ahora cantidad vale 45 porque recordemos nuevamente, cantidad va iterando cada uno de los elementos dentro de lista cantidades. Entonces, total miembro, que quedó valiendo 200 en la segunda iteración, ahora se le suma cantidad que vale, en esta nueva iteración, 45. Esos 45 que vale cantidad, con los 200 que vale lo que vendría a ser total miembros, suman 245. Cuando termina la tercera iteración, total miembros es de 245. Bien, entonces 245 es lo que terminó valiendo total miembros al término de la tercera iteración. Pero queda una iteración más donde cantidad agarra el valor de 120. Entonces a 245 le tengo que sumar 120, que es el nuevo valor de cantidad. Lo que se está ejecutando es esta línea de código. Le sumo eso y me da 365. Entonces, total miembros termina valiendo 365. Y ahora es donde se tienen que realizar, digamos, lo que vendría a ser el resto de las operaciones para saber el promedio. Voy a borrar un poco esto. ¿Cómo queda? Bueno, ingresos sumados es lo que nosotros le pasamos, digamos, de la suma de sumar ingresos, que justo está acá arriba la función. Recordemos que se lo estamos pasando como parámetro. Ingresos sumados había quedado en 319.500 y lo tengo que dividir por la longitud de lista cantidades. Lista cantidades, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4. Eso para saber el promedio de ingresos sumado. La división de eso me da 79.875.
Y después tengo el total de miembros. A mí el total de miembros, o a nosotros, nos había quedado en 365, que fue la suma que hicimos recién iterando cada uno de los elementos que se encuentran dentro de la lista número 1. 365. También lo tengo que dividir por 4 para saber cuál es el promedio de miembros por membresía. Y me quedan 91,25. Esos son los dos elementos, o lo que vendrían a ser los dos valores finales. Después, esta cuenta se va a guardar dentro de promedio ingresos y esta cuenta se va a guardar dentro de promedio miembros. Posteriormente lo que tenemos que hacer es encerrar todo eso dentro de una cadena que me diga promedio ingresos y bueno, me muestre el promedio de ingresos y me diga promedio de miembros y me muestre el promedio de miembros. Se va a imprimir la cadena y me va a decir promedio de ingresos 79.875, promedio de miembros 91,25. A esta función, que es la número 5, sí la voy a mostrar, digamos, con mayor detenimiento, porque es una de las más difíciles. Mostrar mayor ingreso. Mostrar mayor ingreso recibe la lista de membresías en la posición 0, es decir, recibe lo que vendrá a ser los nombres de la membresía, y recibe la lista de membresías en la posición 2, es decir, lo que vendría a ser la cantidad de dinero que se ha ingresado con cada una de las membresías. Como ya los dije anteriormente, estas son las listas que se generan o que se seleccionan, la lista que tiene los nombres de las membresías y la lista que tiene los ingresos, ¿sí? Vamos por partes. Acá tenemos dos variables, donde tenemos la variable mayor ingreso, que empieza valiendo 0. Después tenemos lista mayores, que empieza siendo una lista vacía. Mayor ingreso es como una especie de variable auxiliar que va a ir tomando el valor mayor, siempre y cuando, obviamente, lo vayamos comparando con cada uno de los ingresos que tienen nuestra lista número 2, es decir, esta lista que está acá. Se va a iterar el rango de la longitud de lista ingresos. El rango de la longitud de lista ingresos, ¿sí? Lista ingresos, ¿cuántos elementos tiene? Y tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4. Por lo tanto, se va a iterar la longitud de 0 hasta 3 incluido. En la primera iteración, el elemento que vale i, o lo que vale i, es 0. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos anteriormente, fíjense que acá es donde nosotros estamos trabajando con i. Estamos llamando a lista ingreso en la posición i, acá también a lista ingreso en la posición i, acá llamamos a lista tipos en la posición i, y acá también lista ingreso en la posición i, y por último lista tipos en la posición i, ¿sí? Acá es donde estamos utilizando i, en todos estos elementos. Vamos a ir utilizando i a medida que pase cada una de las iteraciones. En la primera iteración i vale 0. Por lo tanto, me está diciendo que si lista ingreso en la posición 0 es mayor a mayor ingreso va a tomar ese valor, es decir, va a ser igual a lista ingreso en la posición 0, y lista mayores va a ser igual a lista tipos en la posición 0. Lista ingreso en la posición 0, ¿qué tiene? Tiene lo que vendría a ser $60.000. ¿Sí? Mayor ingreso antes de la posición 0. ¿Cuánto valía? 0. Entonces me pregunta, ¿60.000 es mayor a 0? Y sí, es mayor a 0. Por lo tanto, se cumple esta condición. Como se cumple esta condición, mayor ingreso agarra el valor de lista ingreso. Es decir, que cuando termine esta iteración, mayor ingreso va a valer 60.000. Lista mayores va a agregar lista tipos en la posición 0. Lista mayores empezó siendo una lista vacía acá en esta línea de código, ¿sí? Y agarra ahora o incluye lista tipos en la posición 0. ¿Qué es lo que está dentro de lista tipos en la posición 0? Básica. Entonces va a agregar el tipo básico. Porque por ahora, como es la primera iteración, no encontró ninguna membresía que generara más de $60.000. Recordemos que recién está iterando la primera membresía. Entonces, cuando termine la primera iteración, mayor ingreso va a ser igual a 60.000 y lista mayores va a ser igual a básica. Es decir, va a ser una lista que solamente contenga el valor o la cadena de caracteres básica. Pero después, falta iterar la posición 1, porque ahora iba en la posición 1. Me pregunta si lista de ingresos en la posición 1 es mayor a mayor ingreso. Recordemos que mayor ingreso por ahora vale $60.000. ¿Qué se encuentra dentro de lista de ingresos en la posición 1? Y vamos a ver, en la posición 0 ya sabemos que está 60.000. En la posición 1 tenemos $96.000. Por lo tanto, me pregunta, che, ¿los $96.000 que está recorriendo en lista de ingresos en la posición 1 son mayores a lo que se encuentra en mayor ingreso? Sí, porque mayor ingreso había terminado valiendo en la primera iteración $60.000. Como la condición se cumple, mayor ingreso agarra lista ingreso en la posición 1. Es decir que ahora
cuando termine esta iteración, mayor ingreso va a valer $96.000. Y lista mayores agrega, o en realidad reemplaza el valor anterior con lista tipos en la posición 1. Lista tipos en la posición 1 tiene la membresía premium, ¿sí? Por lo tanto, cuando se termina de iterar I igual a 1, mayor ingreso pasa a valer $96.000 y lista mayores pasa a ser premium. Pero todavía falta más por iterar porque tenemos 4 posiciones. Es decir, nos queda la posición 2 y la posición 3. En la siguiente iteración me vuelvo a preguntar lo mismo. Si lista ingresos en la posición 2 es mayor a mayor ingreso. Mayor ingreso en la iteración anterior terminó valiendo $96.000. ¿Qué tengo dentro de lista ingresos en la posición número 2? Y vamos a ver. En la posición 0 tengo 60.000, en la posición 1 tengo 96.000, en la posición 2 tengo 67.500. Entonces me pregunta, 67.500, que es el valor que yo tengo dentro de lista ingresos en la posición 2, ¿es mayor que mayor ingresos que vale $96.000? No, no es mayor. Entonces nada de esto se cumple y no es necesario que evaluemos qué es lo que se va a ejecutar acá dentro de este if, porque lo que está indentado no se va a ejecutar. Pero pasamos al elif. El elif evalúa si lista ingresos en la posición 2, aunque sea, es igual a mayor ingreso. Lista ingresos en la posición 2 tiene un 67.500. Mayor ingreso tiene un 96.000. No es ni mayor ni tampoco es igual. No se ejecuta ninguna de las dos condiciones. Por lo tanto, en esta iteración no pasa absolutamente nada y pasamos directo a la iteración número 3. En la iteración número 3 me pregunta si lista ingresos en la posición número 3 es mayor a mayor ingresos. ¿Qué tenemos en la posición número 3 de lista ingresos? Bueno, vuelvo a repetir, en la posición 0 tenemos un 60.000, en la posición 1 tenemos un 96.000, en la posición 2 tenemos un 67.500 y en la posición 2 tenemos un 96.000. Mayor ingreso no había tenido modificaciones en la iteración anterior, es decir que se quedó con la iteración de I igual a 2, por lo tanto quedó valiendo $96.000. Entonces, lista ingresos, que está en la posición número 3, que vale $96.000, ¿es mayor a mayor ingresos que $96.000 también? No, no es mayor. ¿Sí? No es mayor. Por lo tanto, es igual. Y esto no se ejecuta. Pero este elif que está acá sí da verdadero. ¿Por qué? Porque me pregunta si lista ingresos, que está en la posición 3 y que vale $96.000, es igual a mayor ingreso, que en la iteración quedó valiendo $96.000. Es igual, por lo tanto se ejecuta este trozo de códigos, donde lista mayores no reemplaza el valor que tenía antes, sino que agrega lista tipos en la posición número 3. Es decir, que antes tenía premium, pero ahora también agrega lo que vendría a ser el plan empresarial. Entonces lista mayores solamente queda con esos dos valores. Una vez que tiene estos dos valores, lo siguiente que queda es que se imprima cuáles son las membresías con mayor ingreso, y me va a mostrar ahí el mayor ingreso que quedó, que son $96.000. Se va a iterar cada uno de los elementos de lista mayores, es decir, premium y empresarial, va a ser tomado por tipo y simplemente se van a imprimir. Y es todo lo que va a hacer. No les voy a mostrar el procedimiento cómo se realiza esto, porque ya lo vimos 450.000 veces, cómo imprimir e iterar cada uno de los elementos de una lista. Eso es lo más sencillo y lo más básico que hay. Vamos con la siguiente función. La siguiente función es la última, que es buscar membresía. Acá le tenemos que pasar toda la lista de membresías, ¿sí? Toda. Buscar membresía funciona de la siguiente manera. Se le pide al usuario que ingrese el tipo de membresía a buscar, con un input, y no se convierta a ningún tipo porque nosotros lo que necesitamos es una cadena de caracteres y como ya lo sabemos, input por defecto nos devuelve eso, una cadena de caracteres. Se guarda dentro de la variable buscada y supongamos que el usuario dentro de la variable buscada ingresa familiar, ingresa este valor familiar. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Si buscada se encuentra dentro de lista membresías en la posición 0, es decir, lo busca dentro de la primera lista, la lista donde se encuentran los nombres de la membresía, lo que va a suceder es que lista membresías en la posición 0 va a agregar el índice o va a buscar el índice de la palabra buscada. Nosotros ingresamos familiar, ¿sí? Supongamos que acá nosotros ingresamos familiar. Por lo tanto, con esta función que ya viene predeterminada con Python, con index, ¿sí? Va a agarrar la palabra buscada y va a buscar cuál es el índice de esa palabra. Recordemos que buscada, nosotros escribimos en buscada la palabra familiar.
Entonces me dice, che, dentro de lista membresías, ¿cuál es el índice de la palabra que vos ingresaste acá de busca de familiar? Y a ver dónde se encuentra familiar y me dice, bueno, en la posición 0 no está, porque está básica. En la posición 1 tampoco está, porque está premium. Se encuentra en la posición número 2. Entonces a mi índice me va a guardar lo que devuelva todo este trozo de código. Todo este trozo de código a mí me devuelve un 2. ¿Por qué me devuelve un 2? Porque acá me está diciendo, dentro de lista membresía en la posición 0, que es esta lista que está acá, buscame el índice de la palabra que acabas de escribir, que es justamente está guardado en una variable que se llama buscar. La palabra que acabamos de escribir es familiar. Agarra y me dice, bueno, familiar se encuentra en la posición número 2, entonces eso se guarda dentro de índice. Y ahora lo que queda es muy simple porque yo no tengo que iterar absolutamente nada. Me va a mostrar, o voy a generar primero que nada, una cadena de información que va a tener el tipo de membresía, ¿sí? El tipo de membresía va a estar determinado por la palabra buscada, entonces simplemente le pongo buscar acá. Necesito saber la cantidad de miembros de esa membresía. ¿Cómo hago para poder determinar la cantidad de miembros de esa membresía? Y la cantidad de miembros nosotros la tenemos dentro de la lista número 1, ¿sí? Para poder acceder a la cantidad de miembros de la palabra buscada, la tengo que buscar por el índice. El índice, ¿dónde lo obtuvimos nosotros? Acá, ¿sí? En esta variable, buscándola con el método index. Este índice tiene un 2, entonces este índice se reemplaza por un 2. Esto todo por detrás lo hace Python, nosotros no lo vemos, ya le digo, pero se hace todo en una milésima de segundo. Entonces me va a mostrar la cantidad de miembros en lista membresías en la posición 1, 2. Para poder ingresar o para mostrar en realidad los ingresos generados, va a tener que buscar lista membresías en la posición 2, 2. ¿Por qué 2, 2? Porque la cantidad de dinero generado se encuentra en la lista número 2, ¿sí? La cantidad que corresponde o el índice que corresponde a familiar es el número 2. Es decir, que acá me va a mostrar lo que vendría a ser 67.500 y dentro de la cantidad de miembros me va a mostrar 45. Todo eso para generar la cadena de información, posteriormente se imprime y es todo lo que hace el algoritmo. Esas son todas las funciones que tiene. Ahora bien, en el hipotético caso de que nosotros ingresemos, digamos, una membresía que no existe o escribamos mal una membresía, me va a ejecutar el else y se va a imprimir dentro de lo que vendría a ser el terminal un error que va a decir la membresía no fue encontrada o membresía no encontrada. Y eso es todo lo que hace el algoritmo. Bueno chicos, esa fue toda la explicación de lo que vendría a ser el tema 1. Espero que a partir de esto lo puedan entender. Si hay algo que no entienden del video, anoten el minuto en el cual ustedes tuvieron un error o en realidad el minuto donde ustedes no pudieron entender lo que yo les dije o no me supe expresar y me dicen, che, profe, acá no entiendo y yo no voy a tener problemas en poder decirles qué es lo que quise decir.